¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se sintió ayer en la homilía o frente a la homilía de García Cuerva? Me parece que ha dado una opinión válida dentro de un encuadre, digamos, sobre las Sagradas Escrituras, donde él da su opinión y que me parece absolutamente válida. Es más, yo entiendo que a veces hay muchas restricciones que uno enfrenta al momento de estar en la silla eléctrica que no se conocen o cómo se actúa, pero digo, digo, hay dos reflexiones que a mí me parecieron interesantes, ¿no? Digamos, a la persona que tiene problemas de invalidez, no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo, es decir, no se lo llevan al Estado, ¿no? Mm, Primer punto, mm, no menor. Y segundo, esas cuatro personas que llevan a la persona con dificultades hacia nuestro Señor Jesucristo, quizás si lo hicieran en Argentina, esos cuatro lo molerían a golpes, a patadas, a trompadas y mm, demás, ¿no? mm, Eh, digo, digamos, Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos y parte del trabajo no es solo avanzar hacia las ideas de la libertad, sino también resistir los embates y ataques de los que no quieren que las cosas cambien, del statu quo, lo cual sí, además es, digamos, pero esto no es para desesperarse, esto es algo normal. mm, Es decir, cuando usted hace un cambio de 180 grados, bueno, a ver, usted va a un país donde hay guerra, el PBI no es cero. Es decir, quiere decir que siempre hay ganadores y perdedores. sí. Ahora, la realidad es que la guerra es un horror y la situación es deplorable. ¿Ahora se sintió Eh, ofendido, atacado por no, García Cuerva? no, no, para nada, no, para nada, porque entiendo, digamos, la lógica, el debate, la opinión, además lo hace de manera educada, no tengo nada de que quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate, me parece que eso es súper valioso. ¿No lo Me parece notó que a García algunas Cuerva cosas. como un opositor, como el kirchnerismo lo hacía, por ejemplo, con Bergoglio, que lo consideraba el jefe de la oposición? No, yo creo que lo hace desde su posición, que además me parece absolutamente entendible. Ok, ok. Es decir, digamos, hay posiciones que y me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa eh, trate, digamos, de mediar en esta situación donde claramente entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al Sí. cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera y muchas veces hay una parte que no juega limpio, ¿no? Ok, Pero cuando, son cuando, detalles. sí, cuando García Cuerva habla sobre hacer terrorismo en las redes, ¿qué sintió? A ver, no es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted, digamos, va a pasear por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma que después la gente se vincula. Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla. Si no le gusta, digamos, va y se baja de la red, no es tan problemático. Es decir, de vuelta, Eduardo, vamos a ponerlo en estos términos. Si a una persona no le gustara el estilo con el cual usted encara su programa, ¿cuál es el problema? Va y escucha otro, digamos, no es tan problemático. Ujú, ujú, Entonces, me parece que, digamos, es una opinión, digamos, uno la puede compartir o no. A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Pero, digo, terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror. Digo, me parece que la palabra es un poco fuerte, exagerada fuerte. para, digamos, una persona que de repente está tecleando y está dando su opinión y que además es la forma bajo la cual puede canalizar la frustración
frente a una realidad que puede que no le guste. Sí, el problema de las redes a veces es el odio, ¿no? A veces esa frustración se transforma en odio y el odio en las redes es complicado. No sé, digamos, a mí me parece lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho Ok. más complicadas que una persona despotricando en redes. De vuelta, no le gusta, no participa de la red, quiere participar de la red y no le gusta cómo se expresa alguien, lo bloquea, lo silencia. No es tan Ok. complicado. Presidente, ayer hubo reunión de gabinete después del Te Deum. Sí, ¿Y qué efectivamente. fue a cara de perro? ¿Cómo fue? No, no, todo lo contrario. Me pareció que era un buen momento, que todos teníamos agenda libre por ser un día feriado, por lo tanto me pareció interesante para que trabajemos. eh, y solamente no pudo venir Sandra, que está camino Está a en el Roma, Vaticano. Mm. exactamente, que está presentando el modelo de lo que estamos haciendo en Capital Humano, que es verdaderamente una cosa extraordinaria y que ha desatado la admiración de gran parte del mundo. De hecho, Sandra tenía una gran relación con el Papa Francisco y ahora la tiene también con el Papa León XIV y, digamos, y con toda la gente de la curia, en especial los que están vinculados a las cuestiones sociales. Y el caso de Toto estaba con un cuadro, digamos, un cuadro febril, y que él aclara que no fue por la derrota de River. Pero bueno, digamos, digamos, tenemos un problema de identificación Sí, ahí. sí, sí, sí. Pero, digamos, más allá de eso, me pareció una excelente oportunidad para discutir uno de los temas centrales de lo que es nuestra agenda de reformas y cómo continúa nuestra agenda de reformas. Eh, Básicamente la reunión arrancó, digamos, yo le repartí un libro a cada uno de los miembros del gabinete, un libro de Robert Murphy que se llama La teoría del caos, Sí. donde básicamente la pregunta que se hace de Robert Murphy es ¿cómo funcionaría la sociedad anarcocapitalista? Mm. Entonces, lo que dice es la sociedad anarcocapitalista funciona con un mercado de seguros completo. Usted se puede asegurar el precio de cualquier bien de hoy a la eternidad, que además esos mercados tengan fuerte competencia, es decir, que haya libre entrada y salida, que se pueda participar, y que además sean profundos, es decir, que usted cuando va a comprar haya del producto, que no haya muy poquito. Si usted cumple esas tres condiciones, usted podría ir hacia una sociedad anarcocapitalista. Ujú. Esto, digamos, es el marco teórico, este es si usted quiere, el paraguas. Si usted entonces ahora lo piensa así, quiere decir que entonces, yo no quiero aburrirlos hablando de teoría filosófica, pero es la discusión entre John Rawls, Sí. ¿sí? Digamos, Robert Nozick, y cómo la resuelve Hayek. Mm. Entonces, a la vida real. Mm. Entonces, ¿cuál es el punto? Usted en este contexto ve al Estado como un gran gestor de seguros. Ejemplo, digamos, las personas les preocupa su salud, entonces usted tiene un seguro de salud. Las personas les preocupa la educación, entonces usted tiene educación pública. Las personas tienen una preocupación por sus ingresos en la edad de retiro, entonces usted tiene un sistema jubilatorio. Es decir, entonces usted se fija. Es más, usted tiene un banco central que tiene sistema encaje fraccionario, entonces el seguro es la regulación que les impone el Banco Central a, digamos, a los bancos. Bueno, entonces cuando usted entiende la naturaleza del Estado como un gran brindador de seguros, entonces eso es lo que usted marca, es que si usted empieza a desarrollar el mercado de seguros, usted puede ir hacia un Estado más pequeño, entonces puede bajar la carga fiscal y consecuentemente usted puede crecer más. O sea, eso le planteó Entonces, usted en el gabinete, a los ministros. claro, y lo he planteado en distintas áreas de la gestión. Digamos, si eso a ver, suponga lo siguiente. Usted quiere analizar, por ejemplo, ¿no le molesta que le haga un ejemplo así práctico No. de algo que se ha discutido mucho?
Por ejemplo, la política comercial de Francia, ¿sí? Digamos que protege, o de Europa misma, al sector agropecuario, ¿sí? A los agricultores. La realidad, ¿por qué yo lo hago con Francia? Porque cuando usted estudia la teoría del comercio, hay 4 modelos, digamos, que derivan en un modelo general, digamos que es la ventaja comparativa de Ricardo, el teorema de Ripsinski, el factor price equalization y el Stolper-Samuelson, y eso deriva en un modelo que se llama Hertzsche-Röchling, que es el modelo estándar de comercio y es el que repetimos todos los economistas cuando hablamos. ¿Cuál es el problema con ese modelo? Ese modelo lo que tiene interesante es que tiene muchos microfundamentos. Si los mejores microeconomistas del mundo lo tiene Francia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Los franceses, digamos, tienen los mejores microeconomistas del mundo, entienden ese modelo como nadie. ¿Y por qué entonces protegen al sector agrícola? Casi como que parecería una tontería, ¿no? Hasta ahí me sigue el argumento. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese equilibrio usted no produce alimentos. En la configuración de dotaciones que tiene Francia no produciría alimentos. Entonces tendría que ir a un mercado de seguros para asegurarse esos alimentos. No hay un mercado donde usted puede comprar alimentos por el tiempo que puede durar una guerra, no sé, que puede durar 1 año, 2 años, 4, lo que fuera. Dicho esto, entonces su seguro, ¿cuál viene a ser? Un seguro sustituto, el comercio. ¿Cuál es el problema? Que en el medio del conflicto a usted le pueden cortar el comercio. Y si a usted le pasa eso, ¿se le va a morir el pueblo de hambre? Entonces, básicamente, ¿por qué protegen a su sector agrícola? Mire, Francia participó en 2 guerras mundiales y las 2 arrancaron a Alemania agrediendo a Francia. Francia no puede correr el riesgo que corrió durante la Primera Guerra Mundial de que su pueblo pase hambre. Entonces, como usted no tiene un seguro natural para tener esa cobertura, porque además el comercio cuando llega el siniestro no aparece, consecuentemente, ¿cómo hace? Y tiene una política que protege a su sector agrícola. Esa pérdida de eficiencia que usted tiene es la prima del seguro que usted está pagando para que si aparece un evento desafortunado, usted se asegura que su población va a tener alimentación. Y si me permite, le hago otro ejemplo. A nosotros tenemos un sistema de salud, ¿no? Un sistema público de salud, el cual lo pagamos todos, ¿sí? Todos, y lo podríamos usar todos, porque lo pagamos todos. Sin embargo, como hay algunos que no estamos conformes de repente con el sistema de salud, tenemos una prepaga. ¿Ok? O sea, un seguro de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El sistema fue puesto a prueba durante la pandemia. ¿Y qué se demostró en la pandemia? Que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, no estoy comparando contra el Nirvana, estoy comparando contra el país promedio, un país mediocre. Hubiéramos tenido 30.000 muertos, tuvimos 130.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pagamos un seguro, pagamos una prima muy cara y al momento de enfrentar el siniestro, digamos, el proveedor del seguro falló, porque tuvimos más muertos, o sea, la ineficiencia del Estado, digamos, que no necesariamente tiene que ver con los trabajadores de la salud, sino con las pésimas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, por el señor Ginés y el señor Pedro Can y toda esa runfla. Digamos, entonces, en este contexto, en la medida que usted desarrolla el mercado de seguros, ¿qué es lo que pasa? Baja la necesidad de Estado y baja la necesidad de impuestos. Y eso fue lo que después presentó el doctor Sturzenegger, y es uno de los paquetes de leyes que se viene ahora después, cuando pasan estos 4, viene toda la revolución de los seguros. Presidente, lo cambio de tema. ¿Tiene confirmado que viene el Papa León XIV a la Argentina en noviembre? Es altamente probable, o sea, salvo alguna desgracia, la gestión del canciller Kirchner permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina. Muy bien. Para usted, como dijo Martín Menem, Macri
Mauricio Macri, ¿es funcional al kirchnerismo si se presenta como candidato a presidente? Bueno, yo no pienso la política en esos términos. Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si nosotros hacemos un buen gobierno, nosotros vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos. Digamos, yo lo veo más lineal. Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor. Pero esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta o sea la única forma. Digamos, todas las opiniones son válidas. O sea, en política, lamentablemente, no es física. O sea, no es una ciencia natural. O sea, entonces es una ciencia social, tiene distintas interpretaciones. Hay algunos que consideran que si crean un competidor, entonces eso lo que hace es quitarles votos. Bueno, yo no, a mí me parece que es un laberinto. Probablemente porque yo no vengo de la política y no lo siento así. O sea, yo creo que mi compromiso con los argentinos es, mire, que dije siempre, soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Dije, sé cómo hacer crecer la economía está 11% arriba de cuando asumimos. Dije, sé cómo terminar con la inflación, venía al 300%, está en el 30%. Sí, dije, vamos a bajar la pobreza, sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Bueno, digamos, dije que el que las hace las paga. Usted de 9.000 piquetes pasó a 0 y tenemos los índices criminológicos más bajos de la historia. Bueno, eso se trata de mi trabajo. O sea, yo tengo un contrato con la población y lo que estoy haciendo es cumplirlo. Que me gustaría hacerlo más rápido, sí, pero arranqué con una debilidad de origen muy fuerte en la Cámara de Diputados. Sí, porque tenía el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Bueno, hoy tenemos una mejor composición, tenemos 94 diputados, o sea, todavía somos la primer minoría, pero no tenemos mayoría como para tener nuestro propio quórum y por lo tanto eso requiere que trabajemos, requiere mucho diálogo, requiere mucho consenso. Y entonces de repente las reformas no son toda lo pura que nosotros quisiéramos que fueran, ni tampoco van a la velocidad que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, esta es la lógica del sistema institucional en el cual, los argentinos hemos validado. Por lo tanto, usted va a jugar un partido de fútbol, no se queja porque no le dejan hacer goles con la mano, salvo que sea un arquero y lo haga en contra. Totalmente. Presidente, le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Por favor, ha sido un placer enorme y saludos a todo su equipo y gracias por estos minutos. Gracias. Era 9:26, el presidente de la República. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la